Solo di estas 7 palabras y atraerás a cualquiera. Tú ahora mismo estás repeliendo a las personas que más quieres atraer y no tienes la menor idea de que lo estás haciendo. Cada vez que te esfuerzas por caer bien, cada vez que mides tus palabras para no incomodar, cada vez que cambias tu opinión para coincidir con alguien que te importa, estás enviando una señal invisible que el cerebro del otro detecta en milésimas de segundo y que dice exactamente esto. Esta persona me necesita más de lo que yo la necesito a ella. Esa señal no se controla con técnicas de lenguaje corporal ni con frases ensayadas frente al espejo. Se controla con algo mucho más profundo que los estoicos descubrieron hace siglos y que se puede condensar en exactamente 7 palabras. No son 7 palabras que vas a repetir como un mantra vacío. Son 7 palabras que cuando las entiendes en su verdadera dimensión filosófica, transforman tu postura, tu voz, tu mirada y la forma en que los demás te perciben sin que tú tengas que mover un solo dedo. Lo que vas a escuchar hoy no es un truco de persuasión, es una cirugía psicológica, palabra por palabra, que va a desmontar la versión de ti que ahuyenta a la gente y va a revelar la versión que naturalmente los atrae. Antes de revelar esa primera palabra, quiero pedirte que si lo que estás escuchando ya empieza a resonar contigo, si sientes que esto describe algo que has vivido en carne propia, déjame un comentario que diga soltar para atraer, porque esa frase resume toda la filosofía que vamos a explorar juntos. Ahora sí, prepárate, porque cada palabra que voy a darte va a atacar un punto ciego diferente de tu psicología. Va a conectar con un principio estoico diferente y va a transformar un aspecto diferente de cómo te presentas ante el mundo. No te voy a dar las 7 de golpe porque eso sería desperdiciar su poder. Cada una necesita espacio para que la entiendas, la sientas y la integres antes de pasar a la siguiente. La primera palabra es quizás la más simple de pronunciar, pero la más difícil de habitar de verdad. Y es exactamente donde la mayoría de la gente falla, sin siquiera darse cuenta de que está fallando. Palabra 1. Yo. El centro que todo lo sostiene. La primera de las 7 palabras es yo. Y antes de que pienses que esto es obvio o demasiado simple, necesito que entiendas algo que probablemente nunca has considerado. La mayoría de las personas han perdido contacto con su yo real y operan desde un yo fabricado. Un yo diseñado para encajar, para no molestar, para ser aceptado. Cuando tú entras a una conversación y automáticamente ajustas tu personalidad según la persona que tienes enfrente, cuando cambias tu tono de voz, tus opiniones, tus gustos, tu nivel de energía dependiendo de con quién estés, estás cometiendo un acto de desaparición voluntaria. No estás siendo flexible, ni empático, ni social. Estás borrándote a ti mismo frente a otra persona, y esa persona lo percibe, aunque no sepa articular qué es lo que percibe. Marco Aurelio escribió algo devastador en sus meditaciones, que aplica directamente aquí. Dijo que la peor forma de traición no es la que comete un enemigo, sino la que cometes tú contra tu propia naturaleza, cada vez que actúas en contra de lo que realmente eres. Piensa en las personas más atractivas que has conocido en tu vida. No hablo de atractivo físico, sino de esas personas que tienen algo, ese magnetismo que no puedes explicar, pero que sientes en el momento en que abren la boca. Si analizas qué tienen en común todas esas personas, vas a encontrar un patrón que se repite sin excepción. Todas ellas tienen una relación clara con su propio yo. No piden permiso para ser quienes son, no se disculpan por sus opiniones, no moldean su personalidad para hacerla más digerible. Esto no significa que sean arrogantes, ni agresivas, ni insensibles. Significa que cuando están contigo, tú sientes que estás frente a alguien real, alguien que ocupa su propio espacio sin invadir el tuyo, pero sin reducirse para caber en tus expectativas. Esa solidez, esa sensación de estar frente a alguien que tiene un centro gravitacional propio, es irresistible para el cerebro humano, porque representa seguridad, estabilidad y autenticidad. 3 cosas que escasean profundamente en un mundo donde casi todos están actuando. El estoicismo tiene un concepto que explica esto con una precisión quirúrgica, y es lo que Marco Aurelio llamaba la ciudadela interior.
Ese espacio interno que nadie puede invadir ni contaminar a menos que tú lo permitas. Cuando tú desarrollas esa ciudadela, cuando tu yo tiene cimientos propios que no dependen de la validación externa, ocurre algo fascinante a nivel neurológico. Tu sistema nervioso se regula, tu postura cambia sin que lo intentes, tu voz adquiere un tono más grave y pausado, tus microexpresiones faciales se vuelven más congruentes con lo que sientes. Las personas a tu alrededor captan todo esto en fracciones de segundo a través de las neuronas espejo, un sistema neurológico diseñado específicamente para leer la autenticidad de otros seres humanos. En otras palabras, tu yo real emite una frecuencia que tu yo fabricado jamás podrá imitar, y la gente está biológicamente programada para distinguir entre ambos, aunque no pueda explicar cómo lo hace. Entonces la primera palabra, yo, no es un llamado al egoísmo ni a la autoobsesión. Es un llamado a la recuperación de tu centro. Es la decisión consciente de dejar de ser un camaleón emocional que se transforma según el entorno y empezar a ser una presencia constante que no necesita adaptarse para ser aceptada. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de la historia y cada noche se sentaba a escribir recordatorios para sí mismo sobre la importancia de mantenerse fiel a su naturaleza. No porque fuera fácil, sino porque sabía que el momento en que dejara de ser él mismo, el momento en que empezara a actuar según lo que otros esperaban de él, perdería lo único que realmente le pertenecía. Esa primera palabra es tu fundamento, es la base sobre la cual se construyen las otras 6, y sin ella todo lo demás se derrumba. Pero tener un yo sólido no es suficiente si no aprendes a usar la segunda palabra, que es donde la mayoría de la gente con buenas intenciones pierde todo su poder. Palabra 2. No. El muro que te hace magnético. La segunda palabra es no, y es probablemente la palabra más poderosa en cualquier idioma humano, pero también la que más miedo te da a pronunciar. Piensa en cuántas veces has dicho que sí cuando todo tu cuerpo quería decir que no. Piénsalo honestamente. ¿Cuántas invitaciones has aceptado por compromiso? ¿Cuántos favores has hecho con resentimiento? ¿Cuántas veces has tolerado algo que te incomodaba profundamente solo porque no querías ser visto como difícil, como egoísta, como mala persona? Cada uno de esos síes falsos fue una pequeña traición a tu primera palabra, a tu yo, y cada uno envió un mensaje claro a la persona que lo recibió. Este ser humano que tengo enfrente no tiene límites claros, lo cual significa que puedo avanzar sin consecuencias, lo cual significa que su presencia no me cuesta nada, lo cual significa que no tiene valor suficiente para protegerse. Esto no es una interpretación poética, es un mecanismo psicológico documentado que se conoce como la teoría de la inversión percibida. Valoramos aquello que tiene un costo, y algo que siempre está disponible sin condiciones se percibe automáticamente como algo sin costo y por lo tanto sin valor. Epicteto, el estoico que nació esclavo y terminó siendo uno de los filósofos más influyentes de la historia, tenía una enseñanza central que gira exactamente alrededor de esta palabra. Él decía que el principio de toda filosofía es conocer la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti, y que tu libertad comienza en el instante en que dejas de intentar controlar lo segundo. Lo que muy pocos entienden es que esta enseñanza tiene una aplicación directa en tus relaciones humanas. Cuando tú dices no a algo que no se alinea con tus valores, con tu tiempo o con tu energía, estás ejerciendo el máximo acto de control sobre lo único que realmente controlas, que son tus propias decisiones. Y cuando la otra persona ve que eres capaz de decir no, algo se activa en su percepción de ti que ningún sí complaciente podría activar jamás. Respeto. No respeto intelectual, no respeto formal, sino respeto primitivo. Ese respeto instintivo que el cerebro reserva para quienes demuestran que tienen límites, que no están dispuestos a negociar bajo ninguna circunstancia. Hay un fenómeno psicológico llamado reactancia que explica esto con una claridad brutal. La reactancia dice que cuando un ser humano percibe que una opción se le está cerrando, que algo se le está negando, que una libertad se le está restringiendo,
automáticamente desea esa cosa con más intensidad. Esto funciona con objetos, con oportunidades y con personas. Cuando tú eres alguien que siempre dice que sí, que siempre está disponible, que nunca pone condiciones, estás eliminando toda posibilidad de reactancia en el otro, porque no hay nada que se le esté cerrando, no hay nada que se le esté negando, no hay escasez en tu presencia. Pero cuando dices no, cuando demuestras que tu tiempo tiene límites, que tu atención tiene condiciones, que tu presencia no es automática ni garantizada, activas en el cerebro del otro una alarma de escasez que eleva instantáneamente tu valor percibido. Los estoicos no conocían este término científico, pero conocían el principio perfectamente. Epicteto repetía constantemente que quien es capaz de renunciar a algo es más poderoso que quien se aferra a ello, porque la renuncia demuestra que tienes algo que la otra persona no tiene, y ese algo es la capacidad de existir sin eso que estás rechazando. Ahora decir no significa convertirte en una persona negativa, hostil o permanentemente contraria. Significa desarrollar la capacidad de evaluar cada situación desde tu centro, desde tu yo de la primera palabra, y decidir con honestidad si lo que se te presenta merece tu energía o no. Marco Aurelio tenía una práctica diaria que consistía en preguntarse antes de cada acción si eso que iba a hacer era necesario. Y si no lo era, simplemente no lo hacía. Sin culpa, sin explicaciones excesivas, sin miedo a la opinión del otro. Esa práctica parece simple, pero requiere un nivel de autoconocimiento y de coraje que la mayoría de la gente no está dispuesta a cultivar, porque hemos sido entrenados desde la infancia para asociar el no con el conflicto y el sí con la armonía. La verdad es exactamente la opuesta. El sí falso genera un resentimiento silencioso que pudre las relaciones desde adentro, mientras que el no honesto genera una claridad que las fortalece desde los cimientos. Pero hay una tercera palabra que complica todo esto. Una palabra que si no la entiendes correctamente, va a sabotear el poder de las dos primeras de una forma que ni siquiera vas a ver venir. Palabra 3. Necesito. La confesión que debes eliminar. La tercera palabra es necesito. Y a diferencia de las dos primeras, esta palabra no está aquí para que la uses, sino para que la erradiques de tu vocabulario emocional. Porque necesito es la palabra que delata tu debilidad ante cualquier persona que la escuche. Y no hablo solo de decirla en voz alta. Hablo de llevarla como un letrero invisible en tu frente cada vez que interactúas con alguien desde un lugar de carencia. Cuando necesitas que alguien te responda, cuando necesitas que alguien te invite, cuando necesitas que alguien te diga que eres importante, estás comunicando algo que va mucho más allá de las palabras que pronuncias. Estás comunicando que hay un vacío dentro de ti que solo esa persona puede llenar. Y eso le da a esa persona un poder sobre ti que no pidió, que no quiere y que en la mayoría de los casos la va a hacer salir corriendo. Séneca, uno de los estoicos más brillantes y también uno de los hombres más ricos de Roma, escribió extensamente sobre la diferencia entre desear algo y necesitarlo, y su conclusión era demoledora. El deseo te mueve hacia adelante, pero la necesidad te convierte en prisionero de aquello que deseas. La psicología moderna ha confirmado esto con investigaciones que los estoicos habrían encontrado fascinantes. Existe un concepto llamado la teoría del apego que explica cómo las personas desarrollamos patrones de vinculación en la infancia que luego replicamos en todas nuestras relaciones adultas. Las personas con apego ansioso, que representan aproximadamente el 25% de la población, operan desde un estado permanente de necesito. Necesito confirmación, necesito cercanía, necesito saber que no me van a abandonar. Y lo que las investigaciones demuestran una y otra vez es que este patrón no solo no satisface esas necesidades, sino que las amplifica. Cuanto más persigues la confirmación, más inseguro te sientes. Cuanto más buscas la cercanía, más sofocante te vuelves. Cuanto más intentas evitar el abandono, más probable es que el otro termine alejándose. La necesidad crea un ciclo de retroalimentación negativa que se alimenta a sí mismo y que solo se puede romper de una manera, atacando la raíz
que es la creencia de que necesitas algo externo para estar completo. Séneca tenía un ejercicio que practicaba regularmente y que hoy los psicólogos reconocerían como una forma antigua de terapia de exposición. Se llamaba la premeditatio malorum, la premeditación de los males, y consistía en imaginar deliberadamente que perdías todo aquello que valorabas: tu riqueza, tu reputación, tus relaciones, tu salud. Séneca no hacía esto por masoquismo ni por pesimismo. Lo hacía para entrenar su mente a funcionar sin la muleta de la necesidad. Porque cuando tú has imaginado vivir sin algo y has descubierto internamente que podrías sobrevivir, que podrías reconstruirte, que tu identidad no depende de esa cosa o de esa persona, la necesidad pierde su garra. Y cuando la necesidad pierde su garra, tú dejas de emitir esa señal desesperada que los demás perciben y que los aleja de ti. No es que dejes de querer cosas o personas, no es que te vuelvas frío o indiferente, es que pasas de necesito que estés en mi vida a quiero que estés en mi vida, pero estaré bien si no estás. Y esa diferencia, que parece sutil en papel, es un terremoto en la dinámica de cualquier relación humana. Eliminar la necesidad no significa que no tengas deseos ni que no te importen las personas. Significa que tu bienestar emocional deja de estar secuestrado por factores que no controlas, que es exactamente lo que Epicteto enseñaba cuando decía que sufrimos no por las cosas que nos pasan, sino por nuestros juicios sobre esas cosas. Cuando tu juicio interno dice, necesito a esta persona, le estás dando a esa persona el control de tu estado emocional. Y las personas no quieren ese control porque es una carga que nadie pidió llevar. Pero cuando tu juicio interno dice, valoro a esta persona pero mi paz no depende de ella, le estás dando a esa persona algo mucho más atractivo que tu necesidad. Le estás dando la libertad de estar contigo por elección y no por obligación. Ahora que entiendes el poder destructivo de necesito, estás preparado para la cuarta palabra. Una palabra que va a invertir completamente la dirección de tu atención y que va a revelarte el secreto que usan las personas más carismáticas del planeta, sin siquiera ser conscientes de que lo están usando. Palabra 4. Tú, el arma más poderosa en cualquier conversación. La cuarta palabra es tú, y si las tres primeras palabras se trataban de ti, de tu centro, de tus límites y de tu independencia emocional, esta cuarta palabra gira 180 grados y apunta directamente hacia la otra persona. Porque hay un error devastador que comete la gente que descubre el poder de la autoafirmación y el desapego. Se vuelven tan centrados en sí mismos que se convierten en narcisistas funcionales. Personas que tienen un yo fuerte, que saben decir no, que no necesitan a nadie, pero que al final están completamente solas porque nunca aprendieron a hacer que el otro se sienta visto. La palabra tú es el antídoto contra ese error. Es la herramienta que transforma la fortaleza interna en conexión genuina. Es lo que separa al estoico sabio del estoico arrogante. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo conocido, escribía constantemente sobre su responsabilidad hacia los demás, sobre la importancia de ver a cada ser humano como parte de un mismo organismo, sobre la obligación moral de prestar atención real a la persona que tienes enfrente. Existe un principio en psicología social que se ha demostrado en decenas de estudios y que las personas magnéticas se aplican de manera intuitiva. La gente no recuerda lo que les dijiste. La gente recuerda cómo los hiciste sentir. Y la forma más poderosa de hacer sentir bien a alguien es hacerle saber que lo ves, que lo escuchas, que en este momento tu atención está completamente dirigida hacia esa persona y no hacia ti mismo. Cuando tú en una conversación usas la palabra tú de manera genuina, cuando preguntas, ¿y tú qué piensas sobre esto? Cuando dices, cuéntame más sobre tu experiencia. Cuando señalas algo específico que la otra persona dijo y demuestras que realmente lo procesaste, estás activando en el cerebro del otro una respuesta de dopamina tan potente como la que produce recibir dinero. No estoy exagerando. Hay estudios de neuroimagen que muestran que cuando una persona siente que está siendo genuinamente escuchada, las áreas de recompensa de su cerebro se encienden con la misma intensidad que cuando recibe una ganancia material.
Tú tienes el poder de producir esa reacción química en cualquier persona con la que hables. Y la llave es esta cuarta palabra. Los estoicos tenían un concepto llamado la cosmópolis, la idea de que todos los seres humanos forman parte de una misma comunidad universal conectada por la razón y por la naturaleza compartida. Esta no era una idea abstracta para ellos, era una práctica diaria. Cuando Marco Aurelio se sentaba frente a un general, un senador o un esclavo, los trataba con el mismo nivel de atención porque entendía que cada persona frente a él merecía ser vista no como un medio para un fin, sino como un fin en sí misma. Esta filosofía tiene una aplicación directa en tu capacidad de atraer a las personas, porque cuando tú tratas a alguien como un medio, cuando hablas con alguien solo para obtener algo, cuando tu interés en el otro es una estrategia disfrazada de amabilidad, esa persona lo detecta inmediatamente y levanta sus defensas. Pero cuando tú genuinamente diriges tu atención hacia el otro, cuando tu curiosidad por esa persona es real y no performativa, las defensas se disuelven porque estás ofreciendo algo que casi nadie ofrece en un mundo de distracciones constantes: presencia completa. Ahora observa cómo las cuatro palabras empiezan a construir algo juntas. Tienes un yo sólido que no se deforma para agradar. Tienes un no claro que protege tu energía y establece tu valor. Tienes la ausencia de necesito que te libera de la desesperación, y ahora tienes un tú genuino que dirige esa fortaleza interna hacia la conexión con el otro. No eres un muro, eres una fortaleza con la puerta abierta, seguro pero accesible, fuerte pero cálido, independiente pero interesado. Esta combinación es extremadamente rara en el mundo real y por eso genera una atracción tan intensa, porque la mayoría de la gente o es fuerte y distante o es cálida y necesitada. Casi nadie logra ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero todavía faltan 3 palabras y la quinta es quizás la más incómoda de todas, porque va a obligarte a enfrentar una adicción que probablemente ni siquiera sabías que tenías. Una adicción que está controlando silenciosamente cada decisión social que tomas. Palabra 5. Aprobación. Lo que debes dejar de buscar. La quinta palabra es aprobación, y al igual que necesito, esta palabra no está aquí para que la uses, sino para que la identifiques como el veneno invisible que ha estado contaminando tus relaciones durante años o quizás durante toda tu vida. La búsqueda de aprobación es la adicción más normalizada del mundo moderno, más normalizada que el alcohol, más normalizada que el azúcar, más normalizada que las redes sociales. Porque a diferencia de esas adicciones, nadie te dice que buscar aprobación es un problema. De hecho, te dicen todo lo contrario. Te dicen que es bueno querer que los demás te valoren. Te dicen que es sano buscar feedback positivo. Te dicen que necesitas el reconocimiento de tus pares para saber que vas por buen camino. Pero los estoicos veían esto de una manera radicalmente distinta. Epicteto decía que si quieres ser libre, deja de vivir para la opinión de los demás. Y no lo decía como un consejo bonito para poner en una taza de café. Lo decía como una advertencia urgente contra la forma más sutil de esclavitud que existe. La esclavitud voluntaria de quien entrega el control de su valor personal a personas que ni siquiera están pensando en él. La búsqueda de aprobación tiene un efecto paradójico que la psicología ha documentado ampliamente y que los estoicos intuían con una precisión impresionante. Cuando tú buscas la aprobación de alguien, cuando tu comportamiento está diseñado para obtener una reacción positiva del otro, ocurren 2 cosas simultáneamente. Primero, tú pierdes autenticidad porque estás actuando en función de un resultado externo y no desde tu centro interno. Y segundo, la otra persona percibe esa falta de autenticidad y automáticamente devalúa tu presencia. Es decir, el acto de buscar aprobación destruye las 2 condiciones necesarias para recibirla. Destruye tu autenticidad y destruye tu valor percibido. Esto explica una experiencia que probablemente has tenido múltiples veces. Esas situaciones en las que te esforzaste enormemente por impresionar a alguien y obtuviste indiferencia. Y esas otras situaciones en las que no te importaba la opinión del otro y obtuviste admiración. No fue casualidad,
Fue este mecanismo operando exactamente como lo predijeron los estoicos hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió una reflexión que debería estar grabada en la pared de toda persona que lucha con esta adicción. Dijo que es una locura perseguir la aprobación de personas cuyos valores ni siquiera compartes, y que la única aprobación que debería importarte es la de tu propia razón. Piensa en la profundidad de esa idea. Tú estás modificando tu comportamiento, censurando tus opiniones, suprimiendo tu personalidad para obtener la validación de personas que en muchos casos no respetas intelectualmente, que no admiras genuinamente, que no elegirías como modelos de vida. Estás pagando el precio más alto posible, que es la pérdida de tu identidad, a cambio de una recompensa que ni siquiera valoras cuando la examinas con honestidad. Séneca lo expresaba de otra manera igualmente potente. Decía que nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros, cuando la verdad es que los demás están demasiado ocupados, preocupándose por lo que otros piensan de ellos. Esta cadena infinita de inseguridades mutuas es lo que mantiene a la mayoría de la humanidad atrapada en un teatro de falsedades, donde nadie dice lo que piensa, nadie muestra lo que siente y nadie conecta de verdad. Si estás sintiendo que este video está describiendo patrones que reconoces en tu propia vida, si cada palabra te está revelando algo que sabías pero que nunca habías articulado con esta claridad, entonces quiero pedirte que te suscribas a este canal ahora mismo, porque esto que estamos haciendo hoy, este desmontaje palabra por palabra de los mecanismos que controlan tu vida social, es exactamente el tipo de contenido que seguimos creando y que puede transformar la forma en que te relacionas con el mundo. Ahora, volver a la aprobación. Eliminarla no significa que te vuelvas inmune al halago o que no puedas disfrutar cuando alguien te reconoce. Significa que ese reconocimiento deja de ser el combustible que mueve tus decisiones. Significa que puedes recibirlo con gratitud cuando llega y seguir adelante sin él cuando no llega, sin que tu sentido de identidad se tambalee en ninguno de los dos casos. Esta es la libertad que predicaban los estoicos y esta es la libertad que te prepara para la sexta palabra. Una palabra que el mundo moderno ha olvidado casi por completo y que sin embargo es quizás la herramienta de atracción más subestimada que existe. Palabra 6, silencio. Lo que dice más que 1000 frases. La sexta palabra es silencio. Y en un mundo donde todos están gritando por atención, donde todos están publicando cada pensamiento, donde todos sienten la urgencia de llenar cada segundo de cada conversación con palabras, el silencio se ha convertido en el acto más radical y más atractivo que un ser humano puede ejecutar. No hablo del silencio tímido, no hablo del silencio de quien no tiene nada que decir. Hablo del silencio de quien tiene mucho que decir, pero elige no decirlo, porque sabe que no todo merece ser pronunciado. Este es el silencio que los estoicos practicaban como una disciplina diaria. El silencio que Marco Aurelio describía cuando decía que antes de hablar siempre debes preguntarte si lo que vas a decir es mejor que el silencio. Y si la respuesta es no, entonces el silencio es tu mejor opción. La mayoría de la gente habla por nerviosismo, habla para llenar vacíos incómodos, habla para demostrar que sabe cosas, habla para mantener el control de una conversación que teme perder, y cada una de esas motivaciones emite una señal de inseguridad que la persona frente a ti procesa inconscientemente. Piensa en alguien que te haya impresionado profundamente en una conversación. Es muy probable que esa persona no haya sido la que más habló, sino la que habló con más precisión y con más pausas. El silencio entre las palabras de una persona segura tiene un efecto hipnótico porque comunica varias cosas simultáneamente sin pronunciar una sola sílaba. Comunica que esa persona no tiene prisa, que no está compitiendo por atención, que sus palabras tienen peso y que no las va a desperdiciar en relleno innecesario. La neurociencia ha demostrado que las pausas en el habla activan áreas de anticipación en el cerebro del oyente, las mismas áreas que se activan cuando esperas el desenlace de una película o el final de una canción que te tiene atrapado. En otras palabras, cuando tú haces una pausa deliberada antes de responder, el cerebro de la otra persona no interpreta ese silencio como vacío,
sino como promesa de algo valioso que está por venir. Y eso eleva la atención que te presta a niveles que ningún torrente de palabras podría conseguir jamás. Los estoicos tenían una práctica llamada prosoche, que se traduce aproximadamente como atención vigilante, y que consistía en observar constantemente tus propios pensamientos, palabras y reacciones, para asegurarte de que cada uno estuviera alineado con tus principios. La prosoche aplicada al habla significaba exactamente esto. No hablar por impulso, no hablar por emoción, no hablar por la necesidad de llenar un espacio, sino hablar solo cuando tu razón determinara que lo que ibas a decir tenía un propósito claro. Séneca complementaba esta idea con una observación brillante. Decía que el sabio habla porque tiene algo que decir, mientras que el necio habla porque tiene que decir algo. Y la diferencia entre esas dos motivaciones es la diferencia entre alguien que magnetiza y alguien que agota. Piensa cuántas veces has salido de una conversación con alguien y has sentido que esa persona te robó energía simplemente porque no dejó de hablar ni un segundo, porque llenó cada milímetro de espacio sonoro con palabras que no tenían destino ni propósito. Y compara eso con las veces que has estado con alguien que hablaba poco, pero cada palabra tenía impacto. El silencio también funciona como un espejo psicológico extremadamente poderoso en situaciones de tensión o conflicto. Cuando alguien te provoca, cuando alguien te critica, cuando alguien intenta sacarte una reacción, la respuesta más devastadora no es un contraataque verbal, sino el silencio sereno de quien ha evaluado la situación y ha decidido que no merece su energía. Marco Aurelio enfrentaba conspiraciones, traiciones y críticas constantes, y su respuesta documentada en sus escritos era siempre la misma: volver al silencio interno, evaluar si la reacción que estaba a punto de tener era digna de su carácter, y si no lo era, simplemente no reaccionar. Este tipo de silencio no es pasividad, es la forma más alta de poder en una interacción humana, porque demuestra que tú controlas el ritmo, que tú decides cuándo y cómo responder, que nadie tiene la capacidad de arrastrarte a una reacción que no has elegido conscientemente. Ahora que tienes 6 palabras, ahora que has construido un arsenal filosófico y psicológico que la mayoría de la gente nunca tendrá, queda una última palabra, la séptima, y esta es la que sella todo, la que convierte las otras 6 en una fuerza imparable, la que te da el poder definitivo en cualquier relación humana. Palabra 7. Irme, la libertad definitiva. La séptima y última palabra es irme, y contiene dentro de sí misma todo el poder que has estado construyendo a lo largo de este video. Porque irme no significa huir, no significa abandonar, no significa ser cobarde ni evasivo. Irme significa tener la capacidad real, emocional y psicológica de retirarte de cualquier situación, relación o dinámica que no se alinee con tus valores, con tu dignidad o con tu paz interior. Esta es la palabra que separa a las personas que son respetadas de las personas que son toleradas. Porque cuando alguien sabe que tú puedes irte, cuando siente que tu presencia no es una garantía, sino un regalo que puede retirarse en cualquier momento, el valor de tu presencia se multiplica de una forma que desafía toda lógica aparente. Séneca tenía una práctica que ilustra esto perfectamente. Cada noche repasaba mentalmente todo aquello que poseía, sus relaciones, sus bienes, su estatus, y se despedía de cada cosa como si fuera la última vez, no para sufrir, sino para recordarse que podía vivir sin cualquiera de ellas. Hay una ley no escrita en todas las dinámicas humanas que se cumple sin excepción y que dice lo siguiente: la persona que puede irse es la persona que tiene el poder. Esto no es cinismo, esto es la arquitectura misma de cómo funcionan las relaciones entre seres humanos. En una negociación, la persona que puede levantarse de la mesa sin cerrar el trato siempre obtiene las mejores condiciones. En una relación, la persona que puede continuar con su vida sin la otra siempre recibe más respeto, más atención y más esfuerzo. En una amistad, la persona que no depende emocionalmente del grupo siempre es la que más valoran dentro del grupo.
Esto no significa que debas amenazar con irte, ni que debas usar la posibilidad de tu ausencia como un arma de manipulación. Significa algo mucho más profundo y mucho más estoico que eso. Significa que debes cultivar internamente la certeza absoluta de que puedes sobrevivir a cualquier pérdida relacional. Y cuando esa certeza es real, cuando no es una actuación sino una convicción genuina, la gente lo siente y responde de una manera completamente diferente a cuando perciben que estás atrapado. Epicteto enseñaba esto con una metáfora que ha sobrevivido más de 2000 años y que sigue siendo la explicación más clara de este principio. Decía que la vida es como un banquete. Cuando te pasan un plato, tomas una porción moderada. Cuando el plato pasa de largo, no lo persigues. Y cuando aún no llega, no te angustias esperando. Esta metáfora aplicada a las relaciones humanas significa exactamente lo que la séptima palabra enseña. Puedes disfrutar profundamente de la presencia de alguien mientras está contigo, pero si esa persona se va, si esa situación cambia, si esa relación termina, tú no te desmoronas porque tu identidad nunca estuvo atada a esa presencia. Las personas más atractivas que conoces, esas personas que parecen tener algo inexplicable, funcionan exactamente así. Disfrutan intensamente pero no se aferran. Dan generosamente pero no se vacían. Aman profundamente pero no se pierden. Y todo eso es posible porque han internalizado esta séptima palabra. Saben que pueden irse. Y esa certeza, paradójicamente, es lo que hace que todos quieran que se queden. Marco Aurelio gobernó Roma durante casi 20 años, y durante ese tiempo enfrentó guerras, plagas, traiciones y la muerte de varios de sus hijos. Cualquiera de esas pérdidas habría destruido a un hombre ordinario, pero Marco Aurelio no era ordinario, porque había entrenado su mente para soltar. En sus meditaciones escribió algo que condensa la esencia de esta séptima palabra, con una precisión que corta como un bisturí. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esta urgencia de vivir plenamente sabiendo que todo es temporal es exactamente lo que la palabra irme captura. No es una amenaza, es una aceptación radical de la impermanencia que te libera para estar completamente presente en cada interacción, precisamente porque sabes que no va a durar para siempre. Y cuando alguien siente esa libertad en ti, cuando percibe que estás ahí porque quieres y no porque necesitas, esa persona experimenta una forma de respeto y de atracción que va más allá de lo racional. Ahora tienes las 7 palabras, pero falta lo más importante, ver cómo se unen en una sola declaración que puede cambiar tu vida para siempre. Las 7 palabras ya están frente a ti. Yo, no, necesito, tú, aprobación, silencio, irme. Y cuando las unes en una sola declaración vital, lo que obtienes no es una frase bonita para repetir en el espejo, sino una filosofía de vida completa, condensada en 7 sílabas de poder. Yo no necesito tu aprobación. Tengo mi silencio y puedo irme. Pero más importante que las palabras en sí mismas es el orden en que las recibiste, porque ese orden refleja un proceso psicológico y filosófico que los estoicos conocían profundamente. Primero recuperas tu centro, tu yo. Luego estableces tus límites con el no. Después eliminas la dependencia emocional, soltando el necesito. Entonces diriges tu fortaleza hacia la conexión genuina con el tú. Después te liberas de la esclavitud de la aprobación. Luego aprendes el poder del silencio. Y finalmente sellas todo con la capacidad de irte. Cada palabra construye sobre la anterior y sin la anterior no funciona. Por eso no te las di todas juntas al principio. Necesitabas entender la arquitectura completa para que la frase tenga poder real y no sea otro eslogan vacío. Lo que hace que esta frase sea diferente de cualquier afirmación motivacional que hayas escuchado es que no está diseñada para hacerte sentir bien temporalmente, sino para reestructurar permanentemente la forma en que te relacionas con otros seres humanos. Cada una de las 7 palabras ataca un patrón disfuncional específico. Yo ataca la difusión de identidad. No ataca la complacencia crónica. Necesito ataca la dependencia emocional.
Tú ataca el egocentrismo disfrazado de fortaleza. Aprobación ataca la adicción a la validación. Silencio ataca la verborrea nerviosa. Irme ataca el apego tóxico. Cuando los 7 patrones están desactivados simultáneamente, lo que queda es la versión más auténtica, más libre y más magnética de ti que existe. No es una versión mejorada ni una versión artificial, es tu versión original, la que existía antes de que el mundo te enseñara a tener miedo de ser rechazado y te obligara a construir capas de protección que terminaron convirtiéndose en capas de prisión. Los estoicos no hablaban de atracción en el sentido moderno, pero todo su sistema filosófico apuntaba hacia el mismo resultado por un camino diferente. Cuando Epicteto enseñaba la dicotomía del control, estaba enseñando las palabras yo, no y necesito. Cuando Marco Aurelio escribía sobre la cosmópolis y el deber hacia los demás, estaba enseñando la palabra tú. Cuando Séneca advertía contra la tiranía de la opinión pública, estaba enseñando la palabra aprobación. Cuando los 3 enfatizaban la disciplina del habla y la reflexión pausada, estaban enseñando la palabra silencio. Y cuando todos ellos meditaban sobre la muerte, la impermanencia y la capacidad de soltar, estaban enseñando la palabra irme. Estas 7 palabras no son una invención moderna, son la destilación de 23 siglos de sabiduría filosófica, comprimida en una frase que puedes llevar contigo cada día, y que tiene el poder de transformar cada interacción que tengas desde el momento en que la internalizas de verdad. Quiero que entiendas algo antes de terminar este video. Estas 7 palabras no van a funcionar si las tratas como una técnica. No van a funcionar si las memorizas, pero no las vives. No van a funcionar si las dices, pero sigues operando desde la necesidad, desde la complacencia, desde el hambre de aprobación que te ha controlado durante años. Estas palabras solo funcionan cuando se convierten en tu realidad interna, cuando tu yo es genuinamente sólido, cuando tu no es genuinamente firme, cuando tu ausencia de necesidad es genuinamente sentida, cuando tu interés en el otro es genuinamente humano, cuando tu libertad frente a la aprobación es genuinamente vivida, cuando tu silencio es genuinamente elegido, y cuando tu capacidad de irte es genuinamente real. Ese proceso de internalización no ocurre en un día. Ocurre a lo largo de semanas, meses y años de práctica consciente, exactamente como lo hicieron los estoicos, que dedicaron su vida entera a esta búsqueda. Pero el primer paso es saber cuáles son las palabras, y ahora ya las tienes. Lo que hagas con ellas a partir de este momento es tu responsabilidad y de nadie más. Marco Aurelio escribió que el universo es cambio y que la vida es opinión, lo que significa que tu vida va a ser exactamente lo que tus palabras internas le digan que sea. Elige bien esas palabras, porque el mundo va a responder a ellas, quieras o no.